Buenos días, mi nombre es Sonia Hernández y el día de hoy vamos a hablar sobre ACV isquémico. Para empezar vamos a recordar sobre la anatomía. Entonces acá tenemos la circulación cerebral arterial. Entonces como vemos pues acá tenemos la arteria carótida común que se va a ramificar en arteria carótida externa y arteria carótida interna. A su vez pues tenemos las ramas y pues vemos en la circulación cerebral el polígono de Willis. Podemos observar las arterias principales como la arteria basilar, las arterias vertebrales, vemos la arteria cerebral posterior, la arteria comunicante posterior, observamos la arteria cerebral media, la arteria comunicante anterior, las arterias cerebrales anteriores y pues de este lado observamos la circulación venosa. Entonces vemos la vena yugular interna, vemos el seno sigmoide, vemos el seno cavernoso, también vemos el seno occipital, el seno transverso, el seno recto, observamos el seno sagital, el seno venoso sagital superior, el seno venoso sagital inferior y vemos las venas cerebrales inferiores. Bueno, para iniciar vamos a hablar sobre qué es el ACV isquémico. Entonces tenemos que es la presencia de signos clínicos de causa vascular que tienen una duración mayor a 1 hora y se acompaña de una lesión isquémica aguda demostrada en la imagenología. Los factores de riesgo que vamos a tener pueden ser de causas modificables y no modificables. Entonces, no modificables puede ser un ACV previo, edad avanzada, antecedentes familiares de ACV, y modificables como la hipertensión arterial, el alcoholismo, tabaquismo, las dislipidemias, la diabetes y la obesidad. Los subtipos principales pues tenemos la isquemia cerebral y dentro de esta se subdivide en la trombosis. Entonces la trombosis pues es la obstrucción de una arteria que puede ser causada por arteriosclerosis, disección fibromuscular, y tenemos la hipertensión sistémica, que son problemas circulatorios generales que se van a manifestar en el cerebro y en otros órganos. La embolia que son partículas originadas en otros lugares que bloquean el acceso arterial. Hablando un poco de la fisiopatología, entonces tenemos que ocurre una disminución del ATP en la zona donde ocurre la obstrucción del flujo arterial. Entonces hay despolarización de las células, hay falla de las bombas iónicas y alteración de la hemostasia. Secundario a esto, pues se van a liberar neurotransmisores excitadores, va a haber un aumento del calcio citoplasmático y radicales libres, hay disminución del oxígeno y la glucosa y se va a proceder a realizar un metabolismo de tipo anaerobio. Luego vamos a tener que hay un aumento del ácido láctico secundario a esto y posteriormente hay lesión glial. Bueno, luego vamos a hablar sobre el protocolo de trombolisis. Entonces, el protocolo de trombolisis vamos a tener unos criterios de inclusión. Entonces, dentro de los criterios de inclusión, pues tenemos que un inicio de síntomas que sea menor o igual a 3 horas, la edad entre 18 y 80 años, un TAC craneal normal entre 18 en normal, un NIS en la escala que sea mayor a 4 y menor a 25, ausencia de contraindicaciones, consentimiento informado, y dentro de los criterios de exclusión tenemos la diátesis hemorrágica conocida, paciente anticoagulado, hemorragia grave reciente, punción reciente de vaso no compresible, endocarditis, enfermedad hepática grave, entre otras. El manejo, dentro del manejo pues vamos a tener varias opciones. Entonces se puede realizar la endarterectomía, que es un tratamiento de elección en ateromatosis estenosante de la bifurcación carotidia, sea sintomática o sea manifiesta por isquemia cerebral. También tenemos otra opción que es la craniectomía descompresiva, en la cual se extrae parte del cráneo para permitir que se expanda un espacio cerebral inflamado, y las indicaciones de esta pues son pacientes entre 18 y 60 años que presenten un déficit neurológico florido y sugerente pues de infarto en el territorio de la arteria cerebral media. El NIS que sea mayor a 15, que el tiempo de evolución sea menor a 45 horas,
que haya deterioro en el nivel de conciencia a un puntaje 1 o mayor o un NIS mayor en esta escala. Tenemos que pues las indicaciones para realizar la trombolisis, entonces se utiliza la alteplasa por vía intravenosa. Entonces, la administración de esta se realiza en una dosis de 0.9 miligramos por kilogramos, máximo se aplica en 90 miligramos. Hay que aplicar un 10% total en bolo en 1 minuto y el resto se aplica en infusión continua en 1 hora. Y hay que ingresar el paciente a UCI. Se debe suspender a la infusión si el paciente presenta cefalea severa, náusea, vómito, hipertensión aguda, y es importante que se tome TAC en este momento. Hay que monitorear la tensión arterial en el paciente y el examen neurológico se debe realizar cada 15 minutos al aplicar la infusión y luego de 2 horas también se debe realizar. Las indicaciones de anticoagulación en estos pacientes, pues de manera urgente no se recomienda y solo se recomienda en estos casos cuando hay fibrilación auricular sin enfermedad cardiovascular y cuando la edad es entre 65 y 75 años con riesgo moderado de ACV. Entonces, si es menor a 65 años sin factores, se utiliza ácido acetil salicílico. Si es menor a 65 años con factores, se da anticoagulación. Y si es mayor a 75 años, ya sea con o sin factores, se da anticoagulación.